hemos visto en el tema 2 las pruebas para verificar. El tema 2 tiene que ver con comparación de dos grupos de datos, dos poblaciones. Es lo más común que se usa en estadística, como ustedes mismos van a verificar cuando me envíen cuando hagan el trabajo, que ya lo han debido subir. Dime, Jennifer, ¿ya subieron el trabajo al aula virtual, el deber 1? Buen día. No, yo todavía no lo he subido. Yo ahorita lo subo. Que está ocupadito. Ya, ok. Entonces se van a dar cuenta que las pruebas de comparación de dos poblaciones son muy comunes. Si son las paramétricas, pues requiere la verificación de la normalidad de los datos, que ya vimos las pruebas de verificación de normalidad, y la comparación de la homogeneidad de varianzas, que también vimos 3 pruebas. Vimos la Fmax, para la relación de varianzas, vimos la prueba de Bartlett, y vimos la prueba de Levene. Debe haber en la literatura más pruebas, pero esas son las que se usan tradicionalmente para verificar si las varianzas son homogéneas o no. Una vez verificado esto, se puede aplicar la prueba paramétrica de Student, o si acaso no se puede, porque las varianzas o no son homogéneas, o los datos no son normales, pues se transforman los datos. Vimos que las transformaciones eran de 3 tipos. Si los datos son fraccionados, pues se usa logaritmo. Si los datos son enteros, números enteros, se usa la transformación pero la transformación raíz cuadrada, sumándole 0,5. Y si los datos son porcentuales, se usa la transformación arco-seno de la raíz de la proporción, se transforma el porcentaje a proporción, y se usa la transformación arco-seno de la raíz de la proporción. Entonces, estos 3 procedimientos vimos con ejemplos como a veces funcionan, a veces no. La mayoría de las veces, pues no me han funcionado, y uno termina usando estadística no paramétrica. Vimos la prueba de Wilcoxon, y hoy vamos a ver el resto del tema 2, que tiene que ver con la prueba de T apareada, la prueba de Wilcoxon con signo, y la estimación del número de elementos que debemos tomar en consideración para estimar un parámetro con cierto nivel de precisión. Entonces, sin más demora, vamos a trabajar con la prueba T. Cálculo. Ok. Habíamos dicho que íbamos a tomar el ejemplo del libro de Sartre, donde tiene un conjunto de venados, y la pregunta es, ¿las patas traseras de los venados se comparan en longitud a las delanteras? Parecería que sí, ¿verdad? La hipótesis nula parece lógica que las patas sean similares. Sin embargo, vemos aquí, dime si no lo están viendo porque no lo estoy proyectando. Ya vamos, ya va. Tengo un mensaje. Buenos días, Violo. Tenía problemas con mi internet y por eso recién lo vi. Brenda Maite García. Bueno, ya, Brenda, ya te coloco la asistencia. Listo, gracias, biólogo. Biólogo, buen día. Yo también no me podía conectar y también acabo de conectarme. Ajá. Ya va, un segundito. Maite García, Brenda Maite, listo. Y el caballero que me acaba de hablar, dime tu apellido. Pillegua. Ok, pero... Alexis Pillegua. Pérez, Alexis. Sí. Sí, biólogo, gracias. Buen día, biólogo. Yo también tuve el mismo problemita. Perdón, disculpe. Repite, por favor, que no te oí. Yo también tuve el mismo problemita del internet. No podía conectar. Dime tu apellido. Ibarra. Ibarra Adriana Calipso. ¿Listo? Sí, muchas gracias. ¿Hay alguien más que tenga problemas? Bueno, solamente me falta Jennifer Dayanara, me falta Denise Cristina. A mí me preguntó antes, yo hablé, buen día, otra vez. Ok, pero
Dayanara. Sí. Ok, Te dijo Jennifer y yo hablé antes. Jennifer Dayanara Bravo Vega. Bien, Sí. me falta Denis Cristina Pineda Zamora, Pinela Zamora, y me falta María Fernanda Zambrano Cedeño. Esos son los tres que me faltan. Bien, guardamos. Me permiten un segundo. Se mantiene la orientación. No, está muy claro. Sí, sí, me gusta. Si ya te la devuelven, ya no vas a poder. La ves bien. Bien, entonces vamos a compartir ya, solucionar el problema de las asistencias. Vamos entonces, vamos a ver qué ventajas tiene el uso de la prueba de estudio con datos variados. Normalmente no es común esta prueba que se usen datos variados, pero hay ciertas ocasiones en que es indispensable. Es una de las pruebas más poderosas que hay porque permite detectar diferencias pequeñas y aún ser significativas. Recuerden, el problema de la varianza es el que nos persigue como un fantasma en las investigaciones científicas. Las varianzas hacen que las diferencias tengan que ser muy grandes para que se puedan considerar como significativas. Entonces, ¿qué hacen las pruebas variadas? Reducen la varianza. En este caso, vamos a usar patas del mismo animal, pero también pudiera ocurrir que verificamos respuestas inmunes a ciertos alérgenos o usamos el mismo individuo para probar dos drogas. Pueden ser drogas contra infecciones puntuales, obviamente no puede ser sistémicas porque entonces estaríamos usando todo el individuo. Pero, o bueno, sí, pero podemos usar el mismo individuo, pero en dos ocasiones distintas. En el caso del médico que verifica las alergias, creo que se llama el alergólogo, ellos usan, en un brazo me colocan una sustancia y verifican qué respuesta doy ante ese alérgeno. Y si se pone el brazo rojo, la piel roja o no, eso sería una indicación de respuesta. Pero en este caso, tenemos... ya va. Les iba a narrar que yo las he usado cuando estoy trabajando con sistemas de pesca. En el caso de esmeraldas, en el caso de Venezuela, porque en esmeraldas no las pudimos usar. Cuando uno tiene un barco grande que tiene dos redes, una por cada banda del barco, yo puedo considerar que el barco está operando en una zona homogénea desde el punto de vista de las dos redes. Así que la posibilidad de que lo que entre en una red sea similar a lo que entre en la otra red si las redes están suficientemente cerca. Y lo que la separa es el ancho del barco. Entonces, bajo esas condiciones, yo puedo decir, bueno, yo tengo una unidad, un barco con dos redes, y puedo hacer un experimento en una red y la otra red la tengo como control. Entonces, en lugar de trabajar con la producción de cada red, lo que hago es restar. Resto la red 1 de la red 2 y trabajo con las diferencias.
Van a ver que eso me da una prueba de T-de-Student variada muy poderosa. Entonces, veamos primero qué pasa si yo considero que las patas de los venados provienen de distintos venados. Entonces tendría la pata trasera, lo están viendo, ¿verdad? Pata trasera tengo 10 mediciones, la pata delantera tengo 10 mediciones, y las voy a considerar como si vinieran de distintos venados. O sea, pruebas, poblaciones independientes. Entonces, aplico una prueba de T-de-Student. Vamos a hacerlo. Me lo llevo. Bueno, para ir rápido, le voy a aplicar la prueba de T-de-Student como está considerado en el ley. Sí, quería... Lo voy a sustituir en los datos cuando estábamos trabajando con las tallas. La T-de-Student normal. Me voy a la T-de-Student normal y donde dice damas y caballeros voy a poner las patas de los animales. Bien, entonces, dime si lo estás viendo, Jennifer. ¿O Alex? Sí, sí se ve. Ok, entonces tengo pata trasera, pata delantera, como antes, donde antes habíamos puesto altura de las damas, altura de los caballeros. ¿Sí? Muestras completamente independientes una de otra, como si fueran 10 venados que escogí para la pata trasera y 10 venados para la pata delantera. Vamos a ver qué me da. Tengo 10 valores, la suma, los promedios, 144, 141, pareciera que la pata trasera tiene un promedio un poco más alta, ¿no? 144 contra 141 me daría 3 centímetros más grande la pata trasera. Las varianzas, 11, 56 y 13, la relación de varianzas, pues igual, varianza mayor dividido entre la varianza menor, y me va a dar un valor 1.18 muy pequeño. Entonces concluyo que las varianzas son homogéneas. ¿Serán los datos normales? Bueno, tendría que llevármelos a la... Ya, voy a abrir a dejar abierta el Infostat para cuando nos haga falta, como en este caso me hace falta. Bueno, mientras abre voy preparando la... Saben que para llevar a datos Infostat necesito entonces pata, longitud, entonces tengo trasera y coloco los 10 valores, y me los llevo de una vez. $142. Delantera, y esto lo copio. Listo. Entonces, vamos a verificar si los datos son normales. Para eso me voy a Infostat. Paro de compartir. Dime, Fernando, si se ve la página de Infostat, la página en blanco de Infostat. Sí, bro. Sí se puede ver. Sí se puede ver. Nueva tabla. Algún día aparecerá la nueva tabla. Edición, pegar con nombres de columnas y estadística.
Me voy a inferencia basada en una muestra, Shapiro-Wilk, le digo longitud, verificar, y me dice que la P es 0,59, por lo tanto es mayor que 0,05, concluyo que la distribución es normal. Vamos a verlo con el histograma, longitud, aceptar, y me da, bueno, no se ve muy normal, pero veo que tengo pocos datos a la izquierda, pocos datos a la derecha y muchos datos al medio. Eso basta para que Shapiro-Wilk me diga que es normal. Si me fuera a la prueba de Kolmogorov, diferencia de una muestra, la prueba de Kolmogorov seguramente va a decir que no lo es, pero en efecto, me dice que no lo es. Pero ya sabemos que la prueba de T-Study es una prueba muy robusta que me permite ciertas desviaciones de la normalidad. Lo importante es que las varianzas sean homogéneas, como vimos que lo son. Entonces, voy a aplicar la prueba T-Study, en este caso, inferencia basada en dos muestras. Le digo prueba de T, le digo la longitud y la pata es el elemento a comparar. Le digo aceptar. Y me dice que 0,06. Es decir, la diferencia de 3 centímetros en la pata trasera y delantera no es significativa. Así que concluimos que las dos patas son similares. Pero ustedes sospecharán que hay algo raro aquí. Tenemos 3 centímetros con una cantidad ciertamente considerable, y es la variabilidad lo que está ocasionando que la diferencia no sea significativa, porque empieza de 0,06, casi significativa. Si fuera 0,049 sería significativa. Entonces, vamos a aplicar paro de compartir Infostat y me voy entonces de nuevo al Excel. Entonces, como veníamos haciendo la prueba paso a paso, teníamos las varianzas, vimos que las varianzas son homogéneas, vimos que los datos son normales, según Shapiro-Wilk. Tenemos los grados de libertad. No, esto está mal. Esto es... A ver, déjame corregir esto. Ok, entonces me dice que la T-Study es 257 a ver si lo tengo. La T-Study con 18 datos, 0,05, 18 me da 2,1. 2,1 y nuestra T de student está en 2,1. De 22 menos de 22. De 22 menos de 22, 141, dividido entre 1,24 de 29 y me da 2,57. Este me da significativo, pero fíjate que antes el Excel lo voy a aplicar acá, igual de prueba.t, le doy aquí, punto y coma, la segunda población,
punto y coma, le digo que distribución de dos colas, y punto y coma, varianza homogénea, 2, y me dice que la P es 0,0634, igual que me dio el Infostat. Es decir, los datos no son significativos. Sin embargo, aquí me está dando que sí lo son. Y debo tener un error en alguna parte. Oye, esto sí me preocupa, porque supuestamente esta prueba debería ser, ya está, claro, las sumas de cuadrados no están bien. Ok, entonces, suma de cuadrados, esto es cera, delantera, tengo que es de 8 menos de 22 al cuadrado, de 8 es esto, menos de 22, lo medio al cuadrado, y esta debe ser E8 menos E22, E8 menos E22 al cuadrado. Me da un disparate, 1400, 136 menos 141, igual 141 menos 25. Ok, entonces vamos a ver, ahora que me da varianza, desviación estándar, 10, 9, F más, 2.15, F21, esto no está mal, es, claro, F21, que es la suma de cuadrados de las patas, suma de cuadrados traseras, más suma de cuadrados delanteras, 104 más 96, 104 más 96 sobre de 26 más de 26, que son las que da la libertad, y me da 11.11 la raíz de 28 entre de 25 y de 28 entre tal, me da 1.49 y la T de Student 2.15 y 2.1. Queda en el borde. De la tabla. Tengo con 18 grados de libertad 0.05, 2.101. Bueno. Bueno, no logramos detectar el error, porque aquí me está diciendo que está en el borde, 2.15, 2.101, o sea, un poquitico mayor, por lo tanto concluyo que las patas traseras son más largas que las delanteras. Sin embargo, el Infostat y el Excel me están diciendo que no son significativos. Entonces, tengo un problema acá que lo tendré que ver, que ver por qué me está dando distinto. Vamos a seguir con el ejercicio. Entonces, suponemos que el Infostat y el Excel son correctos. Entonces, vamos a verificar que
Trabajemos ahora con la prueba TDStudent con datos pareados. Cuando los datos son pareados, no trabajo con los valores originales, trabajo con las diferencias. Entonces, aquí tengo 142 por 138, la diferencia son 4 centímetros. El venado 2, 4, el venado 3 tiene la pata trasera más pequeña que la delantera, menos 3. El venado 4, la trasera más grande, 5. El venado 5 tiene la pata trasera más pequeña que la delantera, menos 1. Pero el 6, 7, 8, 9 y 10, todos tienen las patas traseras más largas, 5, 6 centímetros, etc. Unas cantidades considerables, ¿no? Al venado 10 que apenas 2 centímetros. Entonces, esto me da pues 10 valores. Voy a trabajar el promedio de las diferencias, 3.91. La desviación estándar, 353. Y el error estándar, sabemos que la desviación estándar divide entre la raíz del número de puntos, 1.2. La prueba TDStudent para datos apareados es igual al promedio de las diferencias dividido entre el error estándar. Y me da un valor de 3.5. La prueba TDStudent con 18,9 grados de libertad. Vamos a ver la tabla TDStudent con 9. 0.05 con 9, 2.26. Entonces, con 9 grados de libertad, 0,05, 2 colas, 2.26. Entonces, aquí está, 2.26 y al 1%, 3.25. Entonces, la prueba de estudio apareada me dice que los datos son altamente significativos. Fíjense que me da la probabilidad de error es menor a 0,01. Fíjense que el 3,5 es superior al TDStudent de la tabla 3.25. Entonces, vemos que esta reducción de la varianza es muy grande. El error estándar que estamos dividiendo es 1.12, mientras que el que estábamos usando originalmente era de 1.49. Entonces, vemos aquí cómo los datos pareados me permiten detectar una diferencia significativa en una población que no parecía serlo. O sea que según los datos, si lo consideráramos como población independiente, concluiríamos que las patas de los venados son del mismo tamaño. Pero cuando aplicamos la prueba de estudio pareada, me indica que son significativamente diferentes, altamente significativas, con una alta significación, son diferentes las patas delanteras y traseras. Entonces, esta misma prueba yo la usé en los datos con los dispositivos para reducir la captura de peces en las redes camaroneras en Venezuela, pero era necesario usar un mismo barco, y podían ser los barcos industriales, porque los barcos artesanales usan una sola red. Entonces ahí no hay más remedio que trabajar con los datos como si fueran muestras independientes, porque cada barco está operando en una zona donde otro barco, por más que esté cerca, nunca están tan cerca como para considerarlo que las dos redes están recibiendo la misma posibilidad de captura de peces y camarones. Entonces, esto bueno, es una de las pruebas, insisto, una de las pruebas más poderosas que hay en la estadística, y pues aquí ven lo fácil que es mucho más fácil que la prueba de estudio con poblaciones independientes. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo creo, José, me perdí un poco. La diferencia entre la prueba TDStudent, por decirlo de un modo normal, con el referente a la de datos pareados, ¿cómo, cómo, cómo puedo discernir cuál utilizar apoyando mi hipótesis? Por ejemplo, eh, puedo decir que los venados tienen las patas traseras más largas
porque requieren un mayor impulso a la hora de ejercer carrera. Esa es mi hipótesis. Pero yo, ¿cómo podría verificar esto cuando las diferencias son tan cortitas? Bueno, es que a ti te interesa no solamente la diferencia, sino te interesa la variabilidad, porque es la variabilidad la que te tumba la significación. Entonces, en este caso, la variabilidad de las diferencias no es suficientemente grande como como para concluir que las patas no son iguales. Si la variabilidad fuera mayor, la voy a sustituir artificialmente. Voy a poner aquí un menos 8, y aquí, perdón, menos 8, y aquí menos 9. Entonces, fíjense que la prueba, tengo por una parte patas diferencias de menos 8, o sea, patas delanteras mucho más grandes y patas traseras tan grandes como más 6. Entonces, aquí la prueba TD Student te dice 1,47, no es significativo. Pero en este caso, las diferencias negativas son pequeñas en comparación con las diferencias positivas. Por eso es que te está dando que la prueba es significativa, la variabilidad es pequeña. No sé si eso responde tu pregunta. Sí, sí. Piensa, Fernando, que estamos trabajando sobre el mismo individuo. Igual que cuando yo estoy montado en el barco arrastrero industrial, estoy en un solo barco con 2 redes, operando simultáneamente. Entonces tienen que darse las condiciones para que la prueba pueda ser pareada. Partimos de la hipótesis de que el individuo es el mismo en el barco o en el venado. Claro, en el venado no hay duda, es el mismo venado, pero en el barco yo tengo que suponer que las redes están tan cerca que la cantidad de camarones y la cantidad de peces que ambas redes encuentran es la misma. Eso no necesariamente es verdad, pero hay que hacer suposiciones, ¿no? Tú sabes, Fernando, cómo no hubo duda que sí funcionó con la red tipo pantalón, donde uno tiene una sola red, pero el saco se divide en 2 sacos. Los 2 sacos son iguales, pero la red es una sola hasta el final, cuando la captura entra en el saco, se consigue con un saco, uno de los pantalones tiene un dispositivo y el otro no tiene nada. El otro entra se queda lo que entró. La que tiene el dispositivo sale de la red los que pueden salir. Entonces yo puedo comparar el dispositivo de escape mucho más eficiente. Ahí, como tengo una sola red tipo pantalón, pues ahí las pruebas funcionaron mucho mejor. Ah, ok, ya. Ya le cogí más forma. Bien. Entonces, me falta la prueba de Wilcoxon con datos con signo. Wilcoxon Rank Test. Sabemos que la prueba TD Student con datos pareados, la prueba TD Student normal tiene su equivalente con la prueba de Wilcoxon, o Mann-Whitney, que es lo mismo. Ahora vamos a ver la prueba de Wilcoxon con datos pareados. Entonces, las patas traseras delanteras, primero tomo las diferencias y luego tomo el valor absoluto de la diferencia. Aquí están los signos desaparecieron y aplico los rangos a los valores, a las diferencias, valores absolutos de las diferencias, ¿no? Entonces, creo que lo debo tener a un lado. Ok, entonces tengo las diferencias aquí, ordenadas de mayor a menor, sin signo, ¿eh? En valor absoluto. Vamos a ponerla aquí para que no haya dudas. Diferencia en valor absoluto.
y aquí le aplico el rango, ¿no? Entonces son 10 valores, entonces voy a tener el menor 1, el mayor 10, aquí tengo los teóricos, aquí tengo los rangos, entonces el primer valor no coincide con ninguno, entonces le toca el 1, le toca el 2, le toca el 3, 4 y 4, aquí ya tengo 4 y 5, 4,5 el promedio, luego 5 y 5 y 5, tengo 6, 7 y 8, el promedio es 7, le aplico los 7, y 6 y 6, el promedio es 9,5, se lo aplico a los 2. Luego sustituyo los rangos y le pongo el signo correspondiente. Entonces, al valor 4 le tocó 4,5, al valor menos 3 le tocó menos 3, al valor 5 le tocó el 7, al valor menos 1 le tocó el menos 1, ok. Y ahora entonces cuento ok, entonces sumo los rangos. Positivos me daría 4 y 5, 4 y 5, 9, 9 y 7, 16, 16 y son 23, más el resto me da 51. Sumo los negativos, menos 3 menos 1 me da 4. Y ahora entonces busco el t de la tabla con 0,5. El t de la tabla de Wilcoxon con rangos pareados, ¿no? Con 0,05 y 10, ahora se los muestro. Entonces dice, se rechaza T0 si alguno T más o T menos es menor al valor crítico de la tabla de Wilcoxon. El valor de la tabla de Wilcoxon es 8. Vamos a buscarlo. Voy a abrir el libro de SAR. Ok, vamos entonces al libro de SAR, a la tabla B12. Permíteme mostrárselos. Aquí lo tenemos. Busco, aquí la primera, me pone las tablas, entonces me dice que la B12, valores críticos de la Wilcoxon T-Distribution. 758, le doy un poquito más, 760. Y está todavía en Mann-Whitney. Ok, valores críticos de la tabla de Wilcoxon. Me voy con N son 10 y 0,05, tengo 1, 2, 3, cuarta columna, con 10 me da 8. ¿Lo estás viendo, Nicole? Sí, biólogo. Ok, 8, entonces me llevo el 8, vuelvo, paro de compartir y vuelvo a la tabla de Excel. Ahora se me perdió el Excel. Ok, entonces la tabla 0,05 y 10 valores me da 8. Entonces se rechaza H0 si alguno T más o T menos es menor al valor crítico de la tabla de Wilcoxon. Como 4, como T menos es menor que 8, se rechaza H0 si concluye que las patas delanteras y traseras no son similares. Entonces, fíjense que la prueba es muy simple, ¿no? Todas las pruebas no paramétricas son muy simples. Son menos poderosas que las pruebas paramétricas y por eso las podemos usar siempre y cuando hayamos rechazado las condiciones para usar las pruebas paramétricas. ¿Hay alguna duda sobre esta prueba?
Dime, Melanie. Moncayo, abre el micrófono. No, profesor. Ahorita todavía no me genera ninguna duda. Bueno, este ejercicio lo van a tener todos en su WhatsApp, porque en caso de que surja la necesidad, ustedes simplemente sustituyen los valores y van a obtener pues, los procedimientos. De todas maneras, ya como estamos terminando, ya van a tener el deber 2 asignado, que es para la semana que viene. Necesitamos 3 deberes y el examen parcial va a ser a finales de noviembre. Déjame confirmar. Yo tengo una pregunta. Ok, entonces tengo que junio, septiembre, dice primera evaluación parcial el 22 de noviembre, del 22 al 27. Como ustedes tienen clase los martes y los viernes, cualquiera de estos 2 días le pueden poner el examen parcial, así que hay que esperar que el profesor Clever Mendoza haga la distribución de los exámenes para saber qué día de noviembre. Pero nos queda un mes todavía. No hay por qué preocuparse. Entonces tenemos 2 deberes, uno para la semana que viene, el otro va a ser seguramente una semana después, y ya lo que viene es el parcial, y empezaríamos, ya el próximo viernes empezamos el tema 3, que son análisis de varianza. Bien, entonces, Alexis, ¿me iba a decir algo? Sí, biólogo, una pregunta. Es respecto a la tarea que mandó usted ayer. Ya, lo que pasa es que yo encontré en un artículo encontré una prueba que decía ANDEVA de una vía, entonces quería ver si era la misma que ANOVA de una vía, o eran diferentes. Sí, hay algunos autores que lo ponen en castellano. ANDEVA sería análisis de varianza de una vía. ANOVA es análisis of variance of one way. Es lo mismo, solo que lo usan en castellano. Realmente la literatura por lo general usa los términos de esa prueba en inglés. Pero todo el mundo tiene libertad de poder denominarla como quiera, ¿no? Aparte de eso, ¿encontraste otra duda, Alexi? Biólogo, ahí todo bien, solo era esa pequeña duda. Ok. Bien, entonces tenemos, lo único que nos falta del tema, esto ya lo habíamos visto, las transformaciones con los ácidos. Bien, me falta solamente entonces estimación del número de puntos. A veces nos van a decir cuántos valores tomar para saber que un promedio está calculado de una manera eficiente. ¿Puedo tomar 2 valores o debo tomar 20? La respuesta pues responde a, a un procedimiento que es relativamente sencillo y se fundamenta en algo que ustedes conocen, que es el cálculo del intervalo de confianza del 95%. Entonces, dice, vamos a ponerlo más grande, dice, el número de muestras a tomar para estimar el promedio de un parámetro con cierto nivel de precisión está asociado al intervalo de confianza que deseamos que tenga ese promedio. Si yo quiero que esté al 95% o al 1% o al 99%, eso pues me va a dar una mayor o menor variabilidad, y cuanto menor variabilidad yo quiero, mayor va a ser el número de muestras que tengo que tomar.
Sabemos que los intervalos de confianza son una función de dos parámetros. El valor de la t de Student, con un nivel de confianza de 0,05 o menor, y los grados de libertad dependiendo del número de muestras. Aquí tengo un error. Dependiendo del número de muestras que se han tomado y el error estándar del promedio calculado. Los intervalos son una función de dos parámetros, el valor de Student y el error estándar. Entonces, así, el intervalo de confianza, el promedio de X será X más menos D, donde D es igual a T de Student con un alfa y un grado de libertad determinado multiplicado por el error estándar. Eso ustedes lo saben, porque lo han calculado ya los intervalos de confianza, la L1 y L2. Entonces, el error estándar se calcula como la raíz de la varianza entre el número de puntos. Entonces, del error estándar que tenemos aquí, yo tengo D, ¿no? Que es una multiplicación, T de Student por error estándar. Despejo E y me dice que T es igual a EE, que es la raíz de la varianza entre N, por lo que D cuadrado será igual a T cuadrado por la varianza dividido entre N. Entonces, despejando N, tengo que N es igual, N está dividiendo, pasa multiplicando, y D cuadrado que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me queda N es igual a T cuadrado multiplicado por la varianza entre D cuadrado. Entonces, si tomamos entonces una muestra preliminar del parámetro cuyo promedio deseamos calcular, tendremos un estimado de la varianza y de dicho promedio, la D, tenemos de dicho promedio. La D puede ser estimada como un porcentaje de dicho promedio, digamos, otro error. Digamos 10 o 5%, cuanto más. Otro error. Cuanto más pequeño sea el error, mayor será el número de muestras a tomar. Entonces, yo tengo acá, en conclusión, ¿cómo estimo yo el número de muestras? Necesito un promedio y una varianza inicial. Entonces, tomo en este caso 5 muestras y tengo 3 valores medidos en cada muestra. El primer valor, pues 13, 15, 12, 17 y 10. El promedio me da 13,4, la varianza 7,3, la T de Student con 4 grados de libertad de 0,05 es 2,776 y el error estándar será igual a la raíz de la varianza dividido entre el número de puntos. O sea, igual raíz de la varianza 7,3 dividido entre 5. 1.22 que es lo que tenemos acá, ¿verdad? Okay. Entonces, si decíamos que D sea 10% de ese promedio, o sea, D igual 0,01 por 13, me da 1.34. El N será, ya dijimos que N era, aquí. Ok, entonces vamos a quitar la decimal de ahí. Entonces, dice n igual t cuadrado por varianza sobre d cuadrado. Entonces, igual t cuadrado. El t es 2776 igual esto 2.776 multiplicado por sí mismo, 2.776 por la varianza 7.3 dividido entre d cuadrado, y dijimos que el promedio era 13,4, yo quiero el 10% de ese promedio.
será 1.34 al cuadrado, entonces entre 1.34 por 1.34. Y me da 31.32, que es el valor que tengo acá, es decir, 31 muestras. Yo tomé 5, pero para tener un valor más preciso, que esté alrededor del 10% de este valor inicial, yo necesito tomar 31 muestras, o sea, elevar a 26 muestras más. Si yo lo que quiero es un valor 15% o 5% alrededor de este valor, entonces lo que hago es que multiplico esto por 0.05. A ver, 0.05. Ok. Entonces me va a dar, fíjate que tengo un valor con más precisión. Ahora estoy poniendo, si deseamos que sea 5%, o sea, 0.5, estoy aumentando el denominador. Entonces aquí no es 31, aquí será 0.67 por 0.67, me da 125 muestras. Por el contrario, si yo lo que quiero son al 15%, entonces me da que con 14 muestras me basta. Entonces, en conclusión, pues habrá que tomar 14 muestras para que el intervalo de confianza sea de 2.01. Ok. En este caso, el nuevo valor de la D con 14 muestras, vamos a ver si lo tengo, D con 14, 0.05, 145. Okay. Esto es después que recojo las 14 muestras, voy a tener una D igual por ahí, el nuevo error estándar, el promedio no se me va a alterar mucho. Ok, vamos a olvidarnos de esto. Ya va.
Si decíamos que D sea el 15% de ese promedio, entonces 0.15, ok, entonces era 14 muestras y ya, listo. Ok, esto no me interesa. Ok, listo, esto es todo. Entonces, repetimos. El asunto para escoger el número de muestras que existe, que debo tomar para que un promedio esté en un intervalo determinado, yo necesito tomar una muestra preliminar. Si no, no puedo... necesito tener un estimado de la varianza que está presente en una comunidad. Si la varianza es muy pequeña, el número de muestras que voy a tener que tomar es muy pequeño también. Si la varianza es muy grande, el número de muestras va a aumentar. Entonces, pero ¿cómo sé yo cómo hacerlo? Entonces, necesito una muestra preliminar, una muestra con pocos datos. En este caso, 5 datos. Vemos que la variabilidad, pues 13, 15, 12, 17, 10, pero es que ha podido ser a lo mejor 13, 14, 12, 14, 13. Entonces, aquí tengo un promedio de 13.2 y una varianza muy pequeña de 0,7. Entonces, el T de Student sigue siendo el mismo, 277. El error estándar será la raíz de la varianza entre n, 0,37, y si decimos que el n sea de 15% de ese valor, o sea, 0,15. Fíjense que el promedio casi no se me alteró, ¿no? Antes era 13,7, ahora 13,2, pero la variabilidad es pequeña. Entonces, ¿cuántas muestras necesito en este caso? La D es 0,15 entre 13,4 y el N me dice que basta con tomar 2 muestras. 1.4, el valor que más se aproxima sería 2, pero vas a tomar 1. Si tomas una no tienes promedio, tienes que tomar 2 muestras. Con tomar 2 muestras basta para que el intervalo del nuevo parámetro estimado, del nuevo promedio, esté alrededor de 15% de 13.4, no, en este caso 13.2. Ok, bueno, 15 es mucho, ¿no? Fíjense que vamos a ponerle 0.05. Que antes nos daba 125 muestras, ahora me da 12. Entonces, yo estimé un promedio de 13.2 con 5 muestras y para estimar un promedio más preciso con una variabilidad de 5% alrededor de 13.2, necesitaría tomar 12 muestras, aumentar 7 más. Un número razonable perfectamente, ¿no? Pero fíjense cuando la variabilidad era grande, como 13, 15, 12, 17, si yo quiero un estimado al 5% de 13.7, que es el nuevo promedio, que era el viejo promedio, necesito 125 muestras. Entonces, la variabilidad es la que me está condicionando a que tome más o menos muestras. ¿Y cómo sé yo la variabilidad? No hay manera de saberlo sino muestreando. ¿Quedó claro, Fernando? Sí, me imagino que muestreamos para saber la dispersión de nuestros datos y eso nos va a determinar en un futuro cuántos datos tenemos que trabajar para tener un porcentaje de confiabilidad. Correcto. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer unos ejercicios Una Dime. pregunta, ¿esto se Continúa. podría hacer
en caso de que, para saber el número de individuos que requiero en diferentes, por ejemplo, estanques. Estantes. Sí, por ejemplo, quiero hacer un experimento para, supermercado. dígame. Un supermercado, por ejemplo. No, quiero hacer un experimento para yo qué sé, determinar el potencial de un alimento. Entonces, para determinar el número de individuos que va a estar en cada estanque experimental, esto Ah, también se podría aplicar, ¿no? Sí, pero tienes una... fíjate que más importante es cuántos estanques necesito. Mm, Entonces ahí viene, hay cosas que no vas a poder hacer y es muestrear estanques, ¿no? Ahí lo que se aplica es un criterio del sentido común. ok. ¿Cuántas réplicas debo usar en un experimento? Usualmente se consideran 3, mínimo 3. En el caso de la tesis de maestría de la biólogo que trabajó con las luces LED y las fluorescentes, ella usó 6 réplicas. Y afortunadamente que lo hizo. Replicar es caro, pero cuantas más réplicas tengas, mejor vas a estar. Porque muchas veces surgen valores extraños que te conviene eliminarlos. Pero ¿cómo sabes un valor extraño? Si yo tengo 6 valores, 5 se parecen y el sexto me da un disparate, ya yo sé que tengo un disparate, pero es que tengo otros 5 valores que me están ayudando a decidir qué es un disparate y qué no lo es. Entonces yo descartaría el disparate, ¿no? Pero cuando tengo 3 valores, ahí la cosa no es tan sencilla. ¿Cómo O eliminar? sea que, o sea que este ejercicio es válido siempre y cuando tengamos poblaciones infinitas. Bueno, claro, pero siempre y cuando podamos muestrear. Si yo quiero saber cuál es la altura de los estudiantes o cuál es el peso de los estudiantes, pues le pregunto a los estudiantes en el pasillo de la facultad cuánto pesas. Entonces ahí tengo un muestreo preliminar. Pero si me dicen cuántos estanques debo tener para verificar que un alimento es eficiente, ahí ya la cuestión tiene sus bemoles, porque ¿cómo muestrear estanques? Tengo que tenerlos construidos primero, o construirlos si no existen. Entonces ahí lo que se usa es el sentido común. Y sabemos que 3 es el número de muestras mínimo que debe tener un ensayo, y de 3 para adelante, ¿no? 3 apartando el grupo de control o incluyendo. No, incluyendo el grupo control. No, Ah, ya. perdón. Tú tienes tratamientos. Cada Ujú. tratamiento tiene que tener 3 réplicas. El control tiene 3 controles también. Ah, ya, ya. Entonces yo puedo tener voy a hacer una prueba de alimento de proteína. ¿Cuánta proteína requiere este organismo? Una especie nueva, pongamos el bagre Pseudoplatystoma tigrinum, que es un bagre de la Amazonía ecuatoriana, y como son carnívoros, yo sé que ellos van a requerir más proteína que una cachama. La cachama tiende a ser herbívoro. Pero ¿cuánta proteína tengo que darle? No lo sé de entrada, ¿no? Entonces yo preparo unos acuarios y voy a cultivar bagres pequeños para que me quepan en el acuario, pues el bagre puede ocupar, un bagre de estos adultos, puede ocupar 2 mesas juntas. Las junto y todavía no me cabe el bagre en las mesas, ¿no? Estamos hablando de bagres que pueden pesar 100 kilos. Entonces, trabajo con bagres pequeños y preparo unos acuarios. Entonces voy a tener por cada tratamiento 3 acuarios. El tratamiento 1 voy a colocar una dieta con proteínas de 32%, que es una dieta común para alimentar camarones, otra con 40%, otra con 50%, que es lo que se da a las truchas, y el control, bueno, la de 32 es el control, que es la dieta normal para alimentar camarones. Luego tengo otra con 40, otra con 50 y otra con 60. Cada uno voy a tener 4 por 3, 12 acuarios. Cada tratamiento tiene 3 acuarios, 3 réplicas.
En ese caso, bueno, usar más de 3 réplicas es complicado, pero bueno, no imposible. Puedo tener 4 acuarios por tratamiento, ¿no? Y son experimentos que suelen durar corto tiempo. En cuestión de un mes ya podemos tener resultados verificables si hay diferencias significativas entre los tratamientos. A veces darle un exceso de proteína, el animal no crece mejor y puede que me dé que yo requiero 40%, ni siquiera 50 o 60, que con 40% de proteínas basta para que los animalitos crezcan eficientemente. Pero vemos que estamos usando 3 réplicas por cada ensayo, ¿no? Listo, muchas gracias. Entonces, vamos a... ¿todos están en sus máquinas o hay alguien que tenga un celular, que esté trabajando desde un celular? Yo estoy en mi celular, pero si vamos a traer algo, prendo mi laptop. Ya. Sí, porque les iba a poner un ejercicio para que lo resolvieran. Profe, yo estoy desde el celular. Bueno, que lo que podemos hacer es que la gente que tiene máquinas lo resuelven y yo, al final lo resuelvo yo en pantalla para que los que están en celular que no pueden usarlo eh, puedan ver cómo se hizo el ejercicio. Lo que quiero es eh, eh, plantearles casos de un experimento, lo diseñamos y yo le doy los datos luego, ¿no? Entonces,
Ya, se los pongo en el WhatsApp y de ahí lo toman. ¿Les parece? Dígame si lo puedo hacer. Está No hay bien, ningún profe. problema. Lo toman del WhatsApp. Sí, sí. Ok, entonces vamos al WhatsApp. Me dijo. Ya que no me abre el WhatsApp. Oye, qué lento es esto. Bien, se llama contagio en Outlook. ¿Lo pueden tomar? Sí, ya lo estoy descargando. Ya le digo si abre. Sí, sí abre, Violo. Ok, ábranlo y vamos a verlo en pantalla. A ver.
¿Ya lo tienen? Dime, Nicole, ¿lo viste? Sí, pero ya lo tengo. Entonces, tenemos el caso de dos, de los náuplios en unos tanques, en 3 tanques, y queremos ver si la sobrevivencia es comparable en los dos ambientes. En un ambiente están iluminados con luces fluorescentes en la derecha, y a la izquierda con luces LED. Estos organismos transcurrieron 17-11 al 16-11, se transcurrieron un día, y queremos ver si, yo creo que no son náuplios, yo creo que estos son zoeas, contaje de zoeas, porque hay una disminución muy fuerte, y las zoeas son las que se alimentan con las luces LED. Las algas fueron cultivadas en luces LED y luces fluorescentes, y queremos ver el parámetro sobrevivencia. Entonces tenemos 3 tanques, cada uno fue sembrado con estos valores iniciales. A la izquierda tenemos el tanque 1, entonces a la izquierda tengo el tanque 1, 2, 3, con 2000, 2079, 2063, y un día después tengo 1700, 1745, 1758. Es decir, hubo una mortalidad de alrededor de 300 animales, ¿no? En el tanque a la derecha, las áreas cultivadas con luces fluorescentes, tengo 2084, 1062, 1062, y un día después 1727, 1030, 1639. Es decir, pareciera que el promedio de maduro es un poquito más bajo, ¿no? Entonces, dígame qué pruebas sugieren ustedes que podemos hacer en este caso para comparar los ensayos. Y las algas cultivadas bajo luces fluorescentes me dan una sobrevivencia similar a las algas cultivadas en luces LED. Primero, ¿cómo estimo la sobrevivencia? Maffer, ¿se te ocurre cómo puedo estimar sobrevivencia? No, biólogo. Ok, pero piensa razonablemente. Tenemos animales que sembramos en un tanque, los contamos, y tenemos animales un día después y los volvemos a contar. Y ahí me da que en el tanque 1 tenía 2000 inicial y al final tengo 1700. Se me murieron 300. Entonces, ¿cómo expreso yo el valor de la sobrevivencia? Usualmente es un porcentaje. A ver, Maffer, ¿cómo calculas la sobrevivencia si te dicen que es un porcentaje? Ok, ¿se debería hacer un muestreo o no? Para determinar cuántas especies murieron. Bueno, Bueno, eso ya se hizo. número de muertos. No, eso te lo dice. Tú contaste el día inicial, 2000. Contaste un día después, 1700. Se me murieron 300. Entonces, N inicial, 2000. N final, 1700. Entonces, ¿cómo expreso yo? Entonces, la sobrevivencia, en la realidad se expresa supervivencia. Supervivencia es el término adecuado. Es cómo lo expreso. O sea, aceptan sugerencias. Oye, nadie se le ocurre cómo estimar sobre supervivencia. Me están dando el número de muertos, me están dando el número inicial y el número final.
Obviamente el número inicial menos final me da los números de muertos, ¿no? Pero eso entre qué lo voy a dividir y lo voy a multiplicar por 100. Sería, no sería 2000 dividido para 1700 dividido para 100. Perdón, multiplicado para 100. Ya va, repite, Fernando. 2000 sobre 1700 Ajá. multiplicado por 100. Pero eso me da un número Ah, más de no, 100%. ajá. Esto no tiene sentido. Y... No, pues 1700 sobre 2000, pues primero el resultado. 1700 entre 2000. Por... Ok, me da 85%. Esto sería sobrevivencia. Eso es correcto, Fernando. 85%. Y a su vez, mortalidad. Sería para completar el 100%, 15%. Claro. Entonces, mortalidad sería igual al número de muertos entre número inicial. Entonces, mientras que entonces sería igual a 300 entre 2000, a 15%, ¿no? Multiplicado por 100. Okay. Entonces, esto no es, ya va. Y esto sería número de vivos entre número inicial. Okay. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, Maffer, Christopher, cómo se estima la mortalidad y cómo se estima la sobrevivencia? Sí, profe. Okay. Entonces, ahora bien, ahora tenemos el parámetro, pero yo necesito comparar estadísticamente si los tratamientos son similares o no. Entonces, ¿qué debo hacer? Estimo la mortalidad o la sobrevivencia en cada uno. Pues tengo tanque, tratamiento. 1, 2, 3. Entonces tengo que la mortalidad... ¿Cuál es el tanque 3, biólogo? Porque solo tenemos 2 días, o sea, 16, 17. Tanque 1, 2, 3, 1, 2, 3, tanque en 4, 5, Los 6, tanques. 4, O sea, 5, que se 6. refiere a los días. Ok. Entonces tengo aquí tengo sobrevivencia, perdón, supervivencia. Entonces tengo, esto lo pongo arriba y tengo entonces LED y fluorescentes. Estas son las luces con las que se iluminaron las algas. ¿Ah? Obviamente los tanques no están iluminados con luces LED ni con fluorescentes. Los tanques están a una temperatura de 32 grados y un pH de 7,6, poco variable, ¿no? Fíjense que hay unos tanques que están en 7, iniciaron en 7, terminaron en 7,6. El pH aumentó. ¿Por qué tan bajo el pH? ¿Por qué creen ustedes que el pH sube cuando mueren los animales? Por los compuestos nitrogenados cuando mueren. Bueno, yo pensaba que los animales están respirando y me están liberando CO2. Pero cuando tengo muchos animales, el pH me baja, porque me están liberando CO2. Los animales muertos no respiran. Claro, se descomponen, pero no respiran. Entonces, se me ocurre una hipótesis que planteo, que el CO2 que me liberan muchos animales me baja el pH y a la medida que van desapareciendo, se me va elevando el pH. El pH debería estar en 8,2, que es el pH de agua de mar. Ok, entonces tengo luces LED.
Bien, entonces tengo el tanque 1 con tratamiento LED. Voy a calcular la sobrevivencia, será igual a 100 multiplicado por el número final dividido entre el número inicial. Ese es el tanque 1. Entonces, esto lo... Voy a quitarle decimales. Entonces tengo el tanque 2, tendría 100 multiplicado por 1745 dividido entre 2079, y el tanque 3, 100 multiplicado por 1758 dividido entre 2063. Ok, entonces ahí tengo ya esto. Ahora vamos con los fluorescentes. Luego, Dime, dime. ¿puede repetir esa parte? Es que se me quedó y no escuché. Ya, ok. Ya yo calculé la primera sobrevivencia del tanque 1, que era número de animales vivos sobre el número inicial. O sea, igual 1700 por 100 dividido entre 2000. Eso me da el 85. En el tanque 2 tengo 1745 animales que sobrevivieron de los 2079 que coloqué inicialmente. Entonces el tanque 2 será igual 100 por C13, que es 1745, dividido entre C5, que es 2079. ¿Está claro esta parte? Sí. Ok, y el tanque 3 igual 100 por 1758, dividido entre 2063. Bien, ahora voy con las fluorescentes, el procedimiento es el mismo, igual 100 multiplicado por los animales que sobrevivieron del tanque 6, 1739, dividido entre los que había inicialmente, 2062. Pero no hay problema con que sean tanques diferentes, porque están numerados ya no del 1 al 3, sino del 4 al 6. No importa, es que no importa. Vale. Yo tengo 4, 5, 6 porque les puse los numeritos. Son tanques igualitos, son de fibra de vidrio de 20 litros. Y solamente los tengo 4, 5, 6 para identificar que son de otro tratamiento. Bien, entonces esto... yo creo que me equivoqué. Yo creo que este es J14. Sí, este va al final. A ver, igual 100 multiplicado por 1030 dividido entre... No, perdón. Entonces, igual 100 multiplicado por 1030 dividido entre los animales que había inicialmente, 2065. Y finalmente, igual 100 por 1727 dividido entre 2084. Ok, ahora tengo ya estos datos, ¿no? Bien, ya tengo calculado las sobrevivencias. ¿Ahora qué hago? Tengo dos poblaciones de datos independientes. ¿Qué prueba usamos? Una T-Student de 2 colas. Una T-Student de 2 colas, es correcto. Entonces, pero sabemos que tenemos que verificar las varianzas y la normalidad de los datos. Verificar normalidad de datos cuando hay tan pocos datos va a ser muy difícil. Por eso esa prueba a veces ni siquiera se practica, porque no hay manera que dé normal cuando tengo tan pocos puntos. Pero la moneda de varianza sí. Entonces vamos a calcular el promedio y las varianzas. Entonces, igual promedio de este dato, de este tratamiento, igual varianza ok, entonces la Fmax igual esto dividido entre esto me da un disparate.
Entonces, obviamente, los datos, las varianzas son altamente heterogéneas y aunque transformemos los datos a porcentaje, habría que, a ver, vamos a hacerlo para completar el ejercicio, pero sabemos que la variabilidad es tan alta que no hay manera de que una transformación lo acomode, ¿no? Primero tengo que convertirlo a proporción, esto entre 100 y ahora, estos son proporciones. Y aquí vamos a la transformación a coseno de la raíz de la proporción. Entonces, igual a seno de la raíz de este dato bien, y ahora vuelvo a calcular los promedios y las varianzas. Lo que meten es la varianza, no el promedio, ¿no? Entonces, igual la F max. No me mejora, sí, de 800 pasa a 500, pero la diferencia es demasiado grande. Entonces, no hay manera de aplicar estadística paramétrica en este caso. Entonces, aquí tendríamos que aplicar la prueba de Wilcoxon. Entonces, me llevo los datos. Yo debo tener los datos de la prueba de Wilcoxon. Como son tan poquitos datos, se suele aplicar la prueba del signo. Pero vamos a aplicar la prueba de Wilcoxon. Voy a parar de compartir. Y me voy entonces, ya tengo un mensaje, biólogo, mi internet está súper mal y se me reconecta cada rato. Entonces me dice María José. Bueno, María José, en caso de duda, pues tendrás la clase grabada al final de la clase. Sí, Pero, yo también mi computadora se me acaba de reiniciar, se me quedó y ya no pude seguirlo, el ejercicio desde mi computadora. Solo lo estoy viendo, por si acaso. ok. O sea, lo que estás viendo en la pantalla de la clase. Sí, estoy en el celular, lo que pasa es que estaba en la computadora, le estaba siguiendo, pero mi computadora se me quedó y se me está reiniciando. Bueno, pero puedes hacer el ejercicio después, Maffer. Bueno, seguimos entonces. Me voy entonces a leer a ver si lo están viendo. ¿Lo ven? Ok, entonces, aquí estoy. Bueno, aquí lo que tengo son, sustituyo estos valores por los datos de los tratamientos. Le digo, no, ya va. Ok, entonces ya lo vemos aquí. Vamos a quitarle decimales. Ok, entonces, tomo los datos.
Ordeno de menor a mayor. Ok. Y asigno los rangos. A este le toca el 1, a este le toca el 2, 3, 4, 5, 6. No hay datos empatados. Sobre todo cuando hay tantos decimales, uno siempre puede evitar los empates, ¿no? Entonces, aquí le coloco entonces esto se lo borro. Entonces, a 85 le tocó el rango 5. Al 83 le tocó el 3. Y al 85, 22 le tocó el 6. Al 82 le tocó el 2. A este le tocó el 1. Y al 84 le tocó el 4. Bien, entonces la suma de los rangos me da 6, 5, 11, 3, 14 y 7, ¿no? Entonces tengo ahora la U. Ok, entonces tengo, se gustan los valores, no está claro. Tengo que las sumas son 14 y 7. Entonces me dice que tengo 3 valores, en efecto, la U me dice que es de 42 N1, tengo 3 y 3. Entonces me dice que es N1 por N2, vamos a hacerlo, igual N1, 3 por 3, más N1 por N1 más 1, 3 por 4, dividido entre 2, menos la suma de R1, esto, y me da 1. Yo no entiendo por qué me está dando, a ver, sería D42 por F42, D42 por F42, ajá, más D42, aquí faltó multiplicar D42 por, ok, bien, había un error en la fórmula. Y, ok, me da 1, y la U' es N1 por N2, vamos a ver, igual, N1, 3 por 3, menos la U, 8. Bien, entonces ahora me dice, si es la tabla en los valores de Human-Whitney, con 0,05% de error y 2 colas
Es la tabla de SAR, aquí tengo el SAR, la tabla B11, me voy a la tabla B11, tabla B11 con 3 y 3. Ok, estamos en la tabla B11, vamos a buscar el valor crítico con 3 y 3. 9, 7, 5, con 3 y 3, y 0,05 no me da valores. Vamos a tener que suponer una cola, 0,05 me da un valor de 9. Ok, entonces el valor, me voy con mi valor de 9, Alex, al... Tres, 3, me da 9. Y me dice, si compara el valor de U' con el valor de la tabla, si U es mayor que el de la tabla, se rechaza H0. Como U es 8 y el valor de la tabla es 9, cualquiera de los dos que me dé mayor me permite el rechazo. O sea, 8 o 1, pero ninguno es mayor a 9. Por lo tanto, concluyo que la diferencia no es significativa. No sé si se requiere que repitamos esto. Una consulta. Yo lo hice en InfoStack y me salió que el p-valor es 0.2. El t-valor, pero es que no puedes aplicar t. Las varianzas son No, heterogéneas. el p-valor Ah, el p-valor de aplicando la prueba de de Wilcoxon. 0.2. O sea que son significativas. Sí. Lo hice colocando, ¿Puedes o sea, compartir? dividiéndolo. ¿Quieres Sí, ¿quieres compartir? ya le comparto. Ya va, Ya, está bien. ya va, que te autorizo, ya va. Espérate. Ya puedes compartir. Bueno, primero así fue que ordené la tabla. Okay. Separé los tanques por tratamiento y ahí apliqué la prueba de Wilcoxon. Me salió. Ah, pero igual te da no significativo, Fernando. Dígame. 0.2 es mayor que 0,05. Te da lo mismo, no hay significación, no hay diferencia significativa entre las mortalidades de las supervivencias con los dos tratamientos. Sí. Ok, ya. Melanie, ¿tienes alguna duda? Melanie no quiere abrir el micrófono. Dime. Cuando es significativo, ¿se acepta la hipótesis nula o se la rechaza? Se acepta la hipótesis nula. Fíjense que un tratamiento dio 49% sobre supervivencia, mientras que los otros estaban en los 80%. Entonces, a pesar de eso, tenemos dos cosas a favor de que no hay diferencia significativa. El tratamiento con fluorescente me dio, uno de los valores da más alto que el de las luces LED. Ya, vamos a ponerlo en... Es que se me acabó el tiempo, ya son las 11. Igual son muy pocos datos, digo, ¿no? Bueno, sí, ese es el problema, que la tesista pasó de 6 réplicas a 3. Y la razón, ¿saben cuál es? No había suficientes tanques en el laboratorio y tuvieron que repartirse entre 2 tesistas. Y desgraciadamente,
Cuando uno empieza trabajando con 6 réplicas, tiene que ver cómo las mantiene hasta el final, pero no bajar el número de réplicas al final del ensayo. Esto realmente fue una pérdida, pero bueno, ya lo he hecho pecho, ya se graduó la... Porque bueno, si lo ponemos en práctica, podemos decir que el número de, por ejemplo, lo pongo en práctica de costos. Mantener un cultivo con luces fluorescentes es mucho más caro que uno con luces LED, ¿no? No, al revés. Las luces Al LED, revés. las LED son más caras, bastante más caras. Pero en consumo de energía. Menos, el LED casi no consume. Entonces, bueno, yo lo veía en ese sentido. O sea, el LED es caro, comprarlo, ir a la tienda y comprar una luz LED es caro, pero en consumo es mucho más barato. Claro, la luz fluorescente tampoco consume tanto, pero lo que el cambio, por eso vamos a discutirlo en la próxima clase. El viernes chévere. vamos a discutir esto para que vean cuál es la diferencia entre luces LED y fluorescentes. Nos vemos entonces. Hasta luego. Listo. Chévere, gracias. Chao.